¿Alguna vez te has encontrado en una instalación real un circuito conmutable que está conectado con el mismo cable y quieres saber qué método se está utilizando para ese circuito? Aquí tengo una lámpara en un circuito 1 que se encuentra en circuito conmutable. Y aquí tengo el circuito 2 de una segunda lámpara, de igual forma en circuito conmutable. Y te voy a mostrar cómo puedes identificar qué método se está utilizando para cada uno de estos circuitos, sin la necesidad de ver en la parte de las lámparas, únicamente trabajando en la parte de los interruptores. Y para esto lo vamos a hacer utilizando estas cuatro herramientas, desde la más económica, que es una simple lámpara con dos puntas, a esta que es un poquito más cara, creo que cuesta alrededor de 15 pesos, un detector de tensión con contacto, esta que es más cara, un detector de tensión pero sin contacto, y un multímetro. Con cualquiera de estas cuatro herramientas podemos identificar qué método estamos utilizando en cada uno de estos circuitos y a continuación te voy a mostrar el procedimiento. Pero para eso es muy importante que sepas cómo va la conexión de cada uno de los distintos métodos. Por ejemplo, en el método de puentes, como puedes ver, tenemos el neutro conectado directamente a la lámpara. La fase se conecta en el tornillo del centro del primer interruptor de 3 vías. Después, los tornillos laterales se van a conectar a los tornillos laterales del segundo interruptor. Y de la parte del tornillo del centro se va a conectar el retorno que va directamente a la lámpara. Esta es la conexión del método de puentes. Para la conexión del método de cortocircuito es muy diferente. Como puedes ver, tenemos el neutro y la fase que se conectan a los tornillos laterales de los dos interruptores de 3 vías, y de los tornillos centrales de cada uno de los dos interruptores sale un retorno que se conecta a la lámpara. Y este es el método de cortocircuito. Entonces, en una instalación real, ¿cómo podemos identificar un método de otro? Una forma muy sencilla es identificando la fase. Si se dan cuenta, en el método de puentes la fase siempre va a ir en el tornillo del centro del primer interruptor, y de ahí se va a intercalar como fase controlada a través de los puentes, y de esa forma va a encender la lámpara. Pero independientemente de la posición, siempre se va a encontrar en el tornillo del centro de un interruptor. Es decir, que independientemente de la posición de este interruptor, la fase siempre va a estar en el centro. En cambio, en este segundo interruptor, si cambiamos de posición, la fase o fase controlada se va a intercalar en el retorno. En ocasiones va a estar y en ocasiones no va a estar. En el método de cortocircuito, la fase la vamos a encontrar en uno de los tornillos laterales de los dos interruptores de 3 vías. Independientemente de la posición de cada uno de los interruptores, la fase siempre se va a mantener en ese borne o en ese tornillo. Entonces, siguiendo esa dinámica, ¿cuál de estos cuatro equipos me puede ayudar a identificar la fase? Tenemos el multímetro, el detector de tensión y ese detector de tensión. Incluso también con esta lámpara podemos identificar el cable de fase, conectando una de las puntas a tierra y tocando cualquiera de los bornes con el otro cable. Cuando la lámpara encienda, significa que ese cable es fase. Ahora vamos a tratar de identificar qué método se está utilizando en el circuito 1, utilizando el detector de tensión. Con el detector voy a tocar el cobre de cada uno de los tres cables. Aquí tenemos el tornillo del centro y, como pueden ver, mi detector no enciende. Con este cable tampoco enciende. Y en el cable de aquí, como pueden ver, sí está encendiendo el detector, lo que quiere decir que tenemos la fase en uno de los tornillos de las orillas del interruptor de 3 vías. Ahora vamos a encender la lámpara, y si la fase sigue aquí, quiere decir que efectivamente es cable de fase y no es algún retorno. Ahí sigue encendiendo, casi no se ve, pero sigue encendiendo el detector. Quiere decir que este cable sí es fase. Ahora, en el segundo interruptor, de igual forma, en los tornillos laterales, ahí como pueden ver, el detector está encendiendo. Checamos los demás. Aquí no enciende. Y con este cable tampoco enciende. Ahora vamos a hacer lo mismo con el detector de tensión. Aquí no tenemos nada. Aquí tampoco. Y aquí tenemos fase. Tenemos fase. Aquí también ya tenemos fase, ya que esta fase se está pasando de este lado como retorno. Aquí no tenemos, aquí tampoco, y aquí tenemos fase. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la fase en un tornillo lateral de cada uno de los interruptores de 3 vías, independientemente de la posición del interruptor.
Eso nos indica que este primer circuito conmutable se puede encontrar con el método de cortocircuito. Finalmente voy a utilizar el multímetro, colocando la perilla en voltaje en corriente alterna. Voy a tocar una de las puntas y con la otra voy a tocar cada uno de los cables y el voltaje más alto representa a la fase. Ahí tenemos 4.4, 4.4 y tenemos 48.4 voltios. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente este cable es la fase. Vámonos ahora al segundo interruptor. De igual forma, tenemos 3.8, 3.8 y tenemos ahí 48.3 voltios. Efectivamente, este cable es la fase. Ya tenemos identificada la fase ahora sí. Entonces, en nuestra instalación real, la fase se encuentra en los tornillos laterales de cada uno de los dos interruptores de 3 vías. Entonces, ¿cuál método es? Efectivamente, es el método de cortocircuito, ya que tenemos la fase en los tornillos laterales de los dos interruptores de 3 vías. Lo que quiere decir que el primer circuito conmutable corresponde al método de cortocircuito. Ahora, para el método de puentes, recordemos que la fase se conecta en el tornillo del centro de uno de los interruptores de 3 vías, que es tal como lo vemos aquí en el diagrama. Entonces, únicamente identificando el cable de fase en cualquiera de los dos interruptores, ya sabremos si es el método de puentes o es el método de cortocircuito. Entonces, únicamente me resta identificar la fase. Aquí tenemos, digamos, corriente, tensión. Aquí también y aquí también. ¿Ok? Pero recuerden que dependiendo de la posición del interruptor, aquí no tenemos, aquí, donde sí teníamos, cambia dependiendo de la posición del interruptor. Ahora ese de aquí, como pueden ver, independientemente de la posición del interruptor, la fase sigue ahí, o la tensión. Lo que quiere decir que este cable es fase. Vámonos ahora al otro interruptor. De igual forma checamos. Tenemos tensión cuando encendemos la lámpara. Aquí también. Tenemos tensión. Tenemos ahí un pequeño problema de lectura. Pero la fase o la tensión se va intercalando entre estos tres cables, contrario al primer interruptor, donde la fase siempre se mantiene aquí en el tornillo del centro. Como siempre está en el centro de un interruptor, quiere decir que este es el método de puentes. Ahora con el multímetro es exactamente lo mismo. Identificamos la fase cuando nos marque el voltaje más alto. Ahí tenemos 5 voltios. Tenemos 40 voltios en el tornillo del centro. Y tenemos también 42 voltios. Al momento de cambiarlo, ya nos bajó el voltaje. Encendemos, cambia el voltaje. Aquí en la fase tenemos ahí 18 voltios, 17. Y el voltaje más o menos se mantiene en el mismo rango. Lo que quiere decir que efectivamente este cable es la fase. Finalmente, ¿cómo podemos saber el método de un circuito conmutable únicamente con una lámpara? Bueno, es muy sencillo. ¿Qué necesitamos para que encienda la lámpara? Una alimentación eléctrica. ¿En qué consiste la alimentación eléctrica? En fase y neutro. ¿Cuál de estos interruptores tiene fase y neutro? Aquí, como pueden ver, tenemos fase, nada más, pero los demás son puentes y retorno. El neutro está en la lámpara. Y en el método de cortocircuito sí tenemos fase y neutro en los tornillos laterales de ambos interruptores de 3 vías. Entonces, conectando estas puntas a los tornillos laterales de los interruptores de 3 vías, y si la lámpara enciende significa que ese método es el método de cortocircuito, porque tiene fase y neutro, que es lo que hace que una lámpara encienda.
Entonces tenemos aquí el circuito 1. Coloco las puntas en los tornillos laterales. Ahí está encendiendo, independientemente de la posición del interruptor y de si la lámpara está encendida o apagada. Quiere decir que tenemos fase y neutro aquí en los tornillos laterales. Vamos al segundo interruptor. De igual forma, enciende como si lo conectara justamente a un tomacorriente. Quiere decir que este es el método de cortocircuito. Ahora vámonos al segundo circuito, el que ya identificamos que es el circuito por el método de puentes. Entonces, tiene que encender esta lámpara. Si enciende esta lámpara, no aplica, porque la que nos interesa es que encienda esta. Ahí está encendiendo la lámpara de allá. Pero lo que me interesa es saber si tengo fase y neutro en estos tornillos laterales. Y como pueden ver, no lo tengo. Ahora de este lado. Tampoco enciende esta lámpara, lo que quiere decir que es como no enciende la lámpara, entonces este viene siendo el método de puentes. Y así es como con ayuda de estas 4 herramientas podemos identificar la instalación de un circuito conmutable, que puede ser método de puentes o método de cortocircuito. Ahora me gustaría saber si tú conoces alguna otra forma diferente o con algún accesorio diferente de cómo puedes encontrar el método de una instalación conmutada. Déjamelo en los comentarios.